Hola, bienvenido. Continuamos con nuestra serie Desafíos. La semana pasada estábamos considerando un desafío que el Señor Jesús nos presenta y que nos dice: entrad por la puerta estrecha. Entra por la puerta estrecha. Estábamos viendo que para muchos es más fácil seguir la corriente, dejarse llevar por la corriente de este mundo, en lugar de andar contracorriente por el camino bueno que es Jesús. Sin embargo, el Señor nos desafiaba a entrar por la puerta estrecha y andar por ese camino. ¿Por qué? Porque como veíamos, ese camino nos conduce, nos dirige a la salvación y a la vida eterna. Hoy estaremos viendo uno de los desafíos más grandes que lanzara el Señor Jesucristo. Uno de los más grandes, y a pesar de que era tan grande, lo presentó con una sola palabra. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. En esta historia encontramos a Jesús encontrándose, valga la redundancia, con Leví. Este Leví es el mismo que después fue conocido como Mateo. Es posible que Leví haya sido el nombre hebreo de este hombre, y Mateo es más bien una palabra por lo menos modificada por el idioma griego, y que quiere decir algo así como el regalo de Dios. El trabajo de este Leví o Mateo era, como puedes ver en la historia, cobrar los tributos o los impuestos públicos. A eso se dedicaba, y eso es lo que él estaba haciendo, su trabajo, en el momento en que Jesús se encontró con él y lo desafió a seguirlo. Recordamos que estos cobradores de impuestos públicos, o publicanos como se les llamaba, eran personas que tenían muy mala fama, estaban muy mal considerados, de hecho eran despreciados por la mayoría de la sociedad de aquella época. La gente los consideraba impuros, contaminados por su trato con extranjeros, en este caso con los romanos, para los que trabajaban, y por sus prácticas. Tenían fama bien ganada de estafadores, de extorsionadores, porque en su afán por extraer el máximo o la máxima cantidad en cuanto a impuestos, en cuanto a tributos, para sacar mayor ganancia a ellos, pues recurrían a la autoridad, al poder y etcétera para cobrar todos estos impuestos, aun cuando a las personas les fuera difícil pagar. También los veían como traidores. Porque trabajaban para los romanos. De hecho, extorsionaban a los de su nación para sacar dinero que iba para Roma, para enriquecer a los poderosos de Roma. Ahora, llega Jesús allí, y tal vez en la situación en la que otros esperarían que Jesús lanzara una cantidad de palabras fuertes hacia los publicanos y en particular hacia este Leví, por todas las cosas que ellos hacían. Sin embargo, Jesús lo que hace es presentarle a este hombre un gran desafío, con una sola palabra. La palabra fue: sígueme.
Es muy posible, es lo que parece, que ya Mateo y Jesús se conocían, se habían encontrado antes. Probablemente Mateo ya había escuchado en algún momento a Jesús sus enseñanzas, que eran públicas, y todo esto. No sabemos hasta qué punto llegaba este conocimiento previo, pero parece que sí, que ya Mateo conocía a Jesús. Pero en aquel momento llega Jesús y le presenta el desafío, le dice, sígueme. ¿Qué hay detrás de esa palabra, sígueme? Sígueme quiere decir, ven conmigo, ven detrás de mí. Jesús estaba formando el grupo de sus seguidores más cercanos, a los que después llamó apóstoles, o sea, enviados. En otras palabras, Él los estaba preparando como discípulos para enviarlos como apóstoles a llevar las buenas noticias del Evangelio a todos aquellos lugares. Así tenía ya a Juan y su hermano Jacobo o Santiago, así tenía a Andrés y su hermano Pedro. No sabemos cuántos ya tenía, pero ahora pasa por allí, se encuentra con Mateo y le dice, sígueme, ven conmigo, ven detrás de mí, únete al grupo de mis seguidores. La reacción de Mateo, como la de muchos de los que lo siguieron, dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejándolo todo implica que dejó incluso aquel puesto de trabajo, aquella posición que le daba tanto dinero, que le daba incluso el reconocimiento de las autoridades romanas, porque al final trabajaba para ellos. Era un trabajo puesto por los romanos. Pero dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Por qué Mateo reaccionaría de esta manera? Como hemos dicho en otras ocasiones, algo él conocía, de alguna manera, en alguna extensión ya él conocía a Jesús, de sus enseñanzas, de sus palabras, de su personalidad. Y en algún punto ahí él tuvo que balancear lo que perdía y lo que ganaba. Lo que perdía siguiendo a Jesús, lo que tenía que dejar atrás, pero lo que ganaba siguiendo a Jesús. Él tuvo que escoger entre decirle, no, Señor, gracias, aprecio que hayas pensado en mí, pero tengo una vida, tengo una posición, un trabajo, un reconocimiento social. No quiero perder todo eso. No me gusta el fanatismo de esos seguidores tuyos que dejaron todo, hasta sus medios de vida, para andar contigo por esos caminos polvorientos. Lo mío está acá. Esta es mi vida. Él pudo haber hablado así o pensado así. Pudo haber pensado, yo creo en ti, creo que tú eres el enviado de Dios incluso, pero yo voy a mantenerme acá. Tú sabes, de vez en cuando te vea pasar por allí, yo me voy a acercar para escucharte si no estoy trabajando, si no estamos en horario de trabajo. En mis ratos libres, puede que yo alguna vez por semana me acerque allí para escucharte un rato, porque sí me gusta y todo eso. Pero no, él pensó en sus opciones y dice que dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Esto nos enseña que vale la pena dejarlo todo por seguir a Jesucristo. Si tú tienes dudas sobre eso, necesitas conocer más a Jesús. Necesitas conocer más a Jesús. Yo creo que una de las metas más grandes del cristiano es llegar a conocer más al Maestro. Creo que ahí está la clave de tantas cosas en nuestra vida. Creo que ahí radica la clave de por qué muchas veces nuestras vidas cristianas no son lo que debían ser. ¿Por qué experimentamos más derrotas que victorias espirituales, estoy hablando?
¿Por qué muchas veces no estamos dispuestos a entregarlo todo, a comprometernos al Señor? Porque necesitamos conocer más a Jesús. Vamos a ver cómo otras personas reaccionaron a este mismo desafío. Me llama la atención que no todas las personas a las que Jesús les dijo, sígueme, reaccionaron de la misma manera. Tenemos a Mateo, tenemos a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Andrés, pero no todos reaccionaron igual. Vamos a saltar a Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas 9 del 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí se acercan a Jesús varios hombres. El primero de ellos de entrada le prometió, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Te parece buena esa promesa? Me pregunto, ¿qué estaría pensando ese hombre? ¿Qué estaría pasando por su mente cuando él dice, a donde quiera que vayas? ¿A dónde creería él que iba Jesús? ¿Estaría realmente dispuesto ese hombre a seguir a Jesús a donde quiera que Jesús fuera, incluyendo la cruz en la que iba a morir? ¿Estaba dispuesto a seguirlo hasta allí también? No creo que él estaba consciente del alcance de lo que él estaba diciendo. Cuando Jesús le responde de la manera que le respondió, recordándole algo muy importante, él no tenía ni siquiera como los animales del campo tienen, él no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Yo no tengo una casa donde ir. ¿Estás consciente de eso? No tengo una casa, no tengo una escuela donde enseñar. Jesús estaba obviamente tratando de que este hombre considerara el costo real de seguir a Jesús. No, seguir a Jesús no implica prosperidad material, el tener entonces, porque estoy siguiendo a Jesús, voy a tener abundancia de cosas, como algunos hoy en día enseñan. Olvídate de eso. Jesús no prometió eso nunca. Es más, él quería que estuvieran claros que él no tenía ni siquiera una casa donde vivir, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Para que el que lo siguiera estuviera consciente de, si me vas a seguir a mí, vas a ir donde yo voy, ten consciente que yo no voy a una casa, no voy a un palacio, no voy a un castillo, no voy ni siquiera a una escuela donde enseñar. Yo no tengo casa, yo no tengo ni siquiera dónde ir. ¿Vas a ir conmigo? Ahora, cuando Jesús le dice al segundo hombre, sígueme, fíjate la reacción del hombre. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Algunas personas piensan, bueno, pero eso es bueno, ¿entiende? Porque su padre se había muerto y él quería enterrar. No, su padre no había muerto. El hecho de que el hombre estuviera aquí, escuchando a Jesús hablar y eso allí, nos indica que su padre todavía no estaba muerto. Si su padre estuviera muerto, él estuviera allí con el padre. El hecho de que él estaba acá, quiere decir que su padre no estaba muerto. Probablemente ni siquiera estaba enfermo, ni moribundo, ni nada de eso. Él lo que estaba pensando era quedarse junto a su padre hasta que un día su padre muriera y después que lo enterrara, entonces ya libre de otros compromisos, estaría dispuesto a seguir a Jesús. ¿Te parece eso correcto? ¿Una respuesta correcta al desafío de Jesús? No, puede parecer muy bien de acuerdo a los
costumbres sociales, pero de acuerdo al desafío que Jesús nos presenta, sígueme, no es la respuesta correcta. La respuesta que el Señor Jesús le dio cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, entendemos que Jesús le está diciendo, déjale esa tarea a los que están muertos espiritualmente. Para ti tengo una tarea más urgente. Le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa era la tarea. Eso es más urgente. Pastor, pero ¿cómo más urgente eso que atender a un padre que no estaba moribundo, ni estaba muriéndose, no estaba muerto? Bueno, si tú fueras médico y llegas a un lugar donde ha habido un gran accidente, y allí en el lugar del accidente ves que hay muertos y hay heridos, ¿a quiénes atenderías tú con urgencia? ¿A los que ya están muertos o a los heridos? Normalmente sería a los heridos. ¿Por qué? Porque todavía hay esperanza con ellos. Todavía hay esperanza. Jesús le estaba pidiendo que se uniera a él en el esfuerzo de ir y anunciar el reino de Dios a los que todavía estaban dispuestos a escuchar, a arrepentirse, a seguir a Cristo, a ser salvos. Los que ya estaban muertos espiritualmente, déjalos allá. La tarea más urgente ahora para un discípulo de Jesucristo es seguir a Jesucristo y como Él, anunciarle al mundo las buenas noticias del perdón de Dios en Cristo, de la salvación que Dios ofrece en Jesucristo, de la reconciliación que podemos tener con Dios por medio de Cristo. El tercer hombre, que también se encontró con Jesús, reaccionó ante el desafío pidiendo algo. Le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús sabía que para este hombre en particular, regresar a su casa para una despedida podía hacerle más difícil volver a salir de la casa para seguir a Jesús. Era como caer en una trampa. Por eso Jesús les respondió, como dice el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Normalmente el que iba a arar la tierra con un arado manual debía estar mirando al frente. Bueno, manual o tirado por unos animales, da igual, pero lo va dirigiendo con las manos. Debe ir mirando al frente. Si se pone a mirar al lado o atrás, no tiene manera de guiar el arado y los surcos quedan todo torcidos, todo mezclados, todo un desastre. Tiene que mirar al frente todo el tiempo. Y eso es lo que le dice es, mira al frente, mira allá donde vamos, mira nuestro propósito, nuestro objetivo. No mires atrás, no mires a los lados. Cuando una persona quiere seguir a Jesús, pero está pensando en lo que está dejando atrás, está pensando en lo que otros que no están siguiendo a Jesús, en lo que esos otros hacen o tienen o dejan de tener, no va a poder así seguir a Jesús. Vamos a resumir un poco. Para una persona seguir a Jesús implica, voy a hacerlo el principal foco de mi vida, el principal foco de mi atención, de mi tiempo, de mis esfuerzos, de mi pensamiento, de lo que tengo y de lo que soy. Voy a andar con Él, junto a Él, todo el tiempo, 24/7. Porque quiero aprender de Él y prepararme para que Él me pueda enviar a donde Él quiera enviarme, a lo que Él quiera enviarme, a cumplir con su propósito en este mundo. Eso es seguir a Jesús. ¿Sabías eso? Seguir a Jesús no es lo mismo que asistir a una iglesia. Seguir a Jesús, ser seguidor de Jesús, no es lo mismo que ser asistente a una iglesia, incluso que ser un miembro de una iglesia. A veces muchos miembros de iglesia lo único que hacen es sentarse en uno de los bancos o sillas de la iglesia allí, una vez a la semana, un rato, para escuchar un poco allí y volverse a ir a su casa. Eso es todo.
para ellos. Pero ser un seguidor de Jesucristo definitivamente es algo más. Porque eso implica un cambio de vida, un cambio del foco, un cambio de propósito, un cambio de planes, un cambio de estrategia, un cambio de motivación para vivir. ¿Qué cosas debe tener en cuenta alguien antes de decirle al Señor, Señor, te seguiré? Pues debe tener en cuenta el costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que tenga que dejar? ¿Estoy dispuesto a no mirar atrás, solo mirar adelante? ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo aunque eso implique perder cosas, posiciones, amigos? Quisiera que tú pensaras en tu propia vida. Si hoy tú escucharas a Jesús llamándote directamente por tu nombre y desafiándote a seguirlo, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Estás seguro o segura de que harías eso? Por medio de esta meditación, hoy el Señor Jesús te está retando a dejarlo todo y a seguirlo a Él. Puedes pensar en el alto costo de seguir a Jesús, pero debes pensar también en el alto costo de no seguirlo. ¿Lo harás? ¿Cómo responderás? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y tus enseñanzas, Señor. Gracias porque tú viniste a darnos perdón, nueva vida, libertad, esperanza. Pero también viniste a desafiarnos, Señor. Y eso nos incomoda, porque preferiríamos estar en la comodidad allí de seguir con nuestra rutina. Pero tú nos desafías, Señor, a dejar lo que haya que dejar y a seguirte a ti, estar contigo todo el tiempo y cambiar nuestro foco, nuestro pensamiento, nuestra motivación, nuestros planes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos y pon en nosotros el querer, así como el hacer. Cambia nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de vivir. Yo te ruego por esta persona que está viendo o escuchando este desafío. Yo no sé sus problemas, no sé sus necesidades, pero una vez más te pido, Señor, tu bendición para esta persona. Tu bendición para sus necesidades, para sus problemas, para sus preocupaciones. Señor, ahora mismo allí en su mente, en su corazón, puede que tenga determinados problemas, determinadas preocupaciones. Estoy pidiendo en el nombre de Jesús que tú, por favor, le bendigas y le ayudes. Le guíes en todo, Señor. Pero sobre todo ayúdale, Señor, a convertirse en un seguidor o una seguidora de Jesucristo. Ayúdalo a aceptar, a entender y aceptar este desafío, a dejarlo todo y seguir a Jesús. Ayúdalo a saber el precio y a estar dispuesto, Señor, a pagarlo. Ayúdanos, Señor, a conocer más a Jesucristo, a conocerlo más, su manera de pensar, su manera de sentir, sus propósitos, sus metas, sus motivos, sus planes. Para que así, Señor, pueda ser más fácil dejarlo todo por seguirlo a Él. Bendícenos, bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Será hasta la otra semana en el próximo desafío.